Hay un momento tranquilo e inquietante en el que empiezas a escuchar algo, no en voz alta, no en palabras, sino por dentro, un sonido que en realidad no es un sonido, más bien una presión, un sentimiento, tararea en el fondo de tus días y se hace más fuerte cuanto más lo ignoras. Es el eco del tiempo no utilizado, el sonido de tu propio potencial esperando, doliendo ser reclamado. Lo escuchas cuando estás distraído. No lo notas cuando estás ocupado buscando comodidad, llenando el silencio de ruido, pero cuando las cosas se calman, cuando las luces se apagan y no queda nadie a quien impresionar o culpar, ahí está, este dolor silencioso, este conocimiento, que has dejado pasar demasiados días sin tocar, que has sobrevivido más de lo que has vivido, y en el fondo ya sabes, ni siquiera has empezado a tocar lo que eres capaz de hacer. Te dices a ti mismo que empezarás mañana. Te dices a ti mismo que simplemente estás cansado, que no estás preparado o que tal vez perdiste tu oportunidad por completo. Y sin embargo, esa voz dentro de ti nunca se detiene, no está enojado, no es cruel, es simplemente persistente, porque al tiempo no le importa si tienes miedo, no te preguntará si estás bien, simplemente se mueve silenciosamente, sin perdonar, y todas las cosas que podrías haber. Ese dolor que sientes cuando ves a otros crear, construir, elevarse, no son celos, es reconocimiento, es tu alma diciendo, ese debería ser yo, y la verdad es que todavía puedes serlo, pero no si sigues esperando el momento perfecto, no si sigues tratando el tiempo como si fuera tuyo y puedes desperdiciarlo. No lo es, nunca lo fue. Nadie te dice cuán pesado puede llegar a ser el arrepentimiento, no del tipo dramático, no del tipo con lágrimas y disculpas, del tipo tranquilo, del tipo que te sigue hasta la mediana edad, del tipo que parece entumecimiento, como mirarse a uno mismo desde la distancia y preguntarse dónde diablos se fue el fuego. Pero todavía hay tiempo, quizás no tanto como pensabas, pero sí suficiente, suficiente para empezar, suficiente para cambiar, lo suficiente como para decidir que la segunda mitad de tu vida no se parecerá a la primera, si eres lo suficientemente valiente para afrontar lo que has evitado, si eres lo suficientemente honesto como para admitir que te has estado escondiendo. Entonces ese eco, ese zumbido, puede convertirse en otra cosa. Un llamado. Un ritmo, un incendio, porque el tiempo no utilizado detrás de ti se ha ido, pero lo que hagas a continuación, eso es lo que construye el legado que nunca olvidarán. Hay un silencio que empiezas a notar cuando se acaban las distracciones, cuando el ruido se desvanece y la simulación cesa. No es el silencio que te rodea, es el que hay dentro, y no grita, no se enfurece, solo espera. Pesado, familiar, como una habitación que mantienes cerrada con llave, pero que conoces muy bien. Ese es el sonido del tiempo no utilizado. Lo has oído en medio de la noche, cuando la casa está en silencio y tus pensamientos se hacen ruidosos. En el medio del día, cuando pasas junto a alguien que hace lo que sabes que deberías hacer. No es arrepentimiento, todavía no. Es lo que viene antes del arrepentimiento. Ese dolor. Esa pregunta, ¿qué he estado haciendo con todo este tiempo? Porque no solo se pierden minutos, es en lo que debías convertirte. Cada hora que dedicaste a la duda, a la pereza, al miedo disfrazado de estar ocupado, no desapareció simplemente, fue a alguna parte, se convirtió en una versión tuya que nunca conocerás, una voz que no deja de preguntar dónde estabas. Y tal vez te digas a ti mismo que no estás listo, que estás resolviendo las cosas, que empezarás cuando las cosas se calmen, pero en el fondo ya sabes, ya no te lo crees, simplemente estás evitando la verdad que has estado escondiendo, que la vida que deseas no está esperando, se está pudriendo. La gente no te dirá esto, pero el tiempo tiene un costo. No te factura en dólares, te factura por momentos perdidos, por proyectos no iniciados, por conversaciones que nunca tuviste porque seguías diciendo más tarde. Pensaste que estabas jugando a lo seguro, estabas jugando a lo pequeño. No estabas hecho para eso.
Y lo sabes, por eso esto duele, no porque seas vago, sino porque eres capaz, porque puedes sentir lo que hay dentro de ti y no está muerto, está simplemente enterrado, bajo miedo, bajo distracción, bajo todas las excusas que solían tener sentido, pero ya no lo tienen. Todavía tienes tiempo, no para siempre, pero basta. Lo suficiente como para cambiar de dirección, suficiente para construir algo que importe. Lo suficiente para conocer la versión de ti mismo que nunca necesitó el momento perfecto, solo el coraje para comenzar. No recuperarás lo que perdiste, pero no tienes por qué perder lo que queda. La página siguiente aún no se ha escrito, y si eres lo suficientemente valiente para empezar, el silencio dentro de ti ya no te perseguirá. Él te guiará. Hay una diferencia entre dolor y presión. El dolor te golpea, la presión persiste, se construye en la tranquilidad. No es ruidoso, pero es constante, como si algo dentro de ti supiera que estás destinado a más y cada vez sea más difícil ignorar que no estás haciendo nada al respecto. Dices que lo quieres, ese cambio, esa vida, ese avance, pero querer no significa nada. Todo el mundo quiere, todos sueñan, todo el mundo imagina una mejor versión de sí mismo cuando está a solas con sus pensamientos, pero el mundo no cambia para la gente que quiere, cambia para las personas que deciden. Y esa es la parte que has evitado, no la decisión, no la fantasía, el tipo de momento en el que dejas de negociar con tu comodidad y comienzas a convertirte en alguien en quien puedes confiar en tu futuro, sin incursionar, sin intentarlo, decidir. Mira, las decisiones reales son cosas violentas, requieren la muerte de lo que has sido, arrasan con tu rutina, tus historias, tus excusas y no les importa si estás cansado, no les importa si tienes miedo, exigen que algo termine para que algo real pueda comenzar. Pero es por eso que lo has retrasado, porque sabes lo que cuesta una verdadera decisión, comodidad, familiaridad, seguridad y la aterradora libertad que conlleva ya no tener nada detrás de qué esconderse, porque una vez que decides de verdad, no hay vuelta atrás para dormir, no más tal vez más tarde, no más esconderse en casi. Tienes miedo de fracasar. Lo sé, pero deberías tener más miedo de no convertirte nunca en lo que naciste para ser, de llegar al final y darte cuenta de que viviste la mayor parte de tu vida negociando contigo mismo, comprometer su vocación por conveniencia. Crees que tienes tiempo, pero un día esa ilusión se romperá, y todo lo que quedará será la pregunta, ¿por qué no comencé antes? En el momento en que decides, todo cambia, no todos a la vez, pero a partir de ese momento tu energía tiene dirección, tus días empiezan a significar algo, tu dolor tiene un propósito, y dejas de confundir movimiento con progreso, ruido con crecimiento, comodidad con significado. Porque la decisión no se trata de gritar, no es dramático, está tranquilo, está todavía, es personal y es definitivo. Suena así, no más. No más esperas, no más medias verdades. No dejes que el miedo tome el control de tu vida. Ya no se trata de deseo, se trata de convertirse en el tipo de persona que no da marcha atrás, quien no se explica, quien no necesita sentirse preparado para moverse. No necesitas más tiempo. Tienes que decidir con qué has terminado. Quien te niegas a ser, lo que nunca más te conformarás, porque tu legado no se construirá según lo que esperabas, será construido por lo que tú se negó a vivir sin él. Hay algo extraño en las historias que te cuentas a ti mismo cuando nadie más te escucha. Suenan razonables, suenan inteligentes, a veces incluso suenan protectores, pero si escuchas atentamente, escuchas de verdad, suenan como miedo al llevar traje. Te has dicho a ti mismo que no es el momento adecuado. Te has convencido de que solo necesitas curarte más, esperar más, ganar más, saber más. Envolvió su vacilación en lógica y la llamó precaución, pero lo que realmente es un retraso. Retraso seguro, silencioso y perfectamente empaquetado, y ha estado matando tu impulso en cámara lenta.
Y la parte más difícil de admitir, en el fondo lo sabes. Sabes que esas excusas no nacieron de la verdad, nacieron de esa parte de ti que tiene miedo de fracasar, miedo de ser visto, miedo de querer algo profundamente y quedarse corto. Entonces, en lugar de intentarlo, te preparas, tú planificas, tú investigas, piensas demasiado, recorres las vidas de personas que dejaron de dudar el tiempo suficiente para moverse, y te dices a ti mismo que estás siendo inteligente, pero inteligente no es movimiento. El mundo no bloqueó tu camino, las circunstancias no conspiraron en tu contra, las puertas nunca estuvieron cerradas, simplemente estabas esperando permiso de alguien, de algo, para hacer todo lo posible. Y en esa espera entregaste lentamente tu fuego pieza por pieza. Pero no estás roto, esa es la mentira debajo de todas las demás, no te falta, no llegas demasiado tarde, simplemente has estado dudando y llamándolo algo noble, has estado disfrazando la evasión como si fuera paciencia, pero la paciencia sin movimiento se convierte en arrepentimiento. Hay una versión tuya que ya no cree en las excusas. Eso ve a través del momento oportuno, el miedo, la preparación interminable. Esa versión no es intrépida, pero han terminado de dejar que el miedo controle. Han sentido el peso de cosas no iniciadas y ya han tenido suficiente. Las excusas no desaparecerán, todavía susurrarán de fondo, pero puedes dejar de escuchar, no gritándolos, sino dando un paso adelante de todos modos, haciendo lo que hace la gente asustada cuando finalmente ha tenido suficiente, actuar, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque la mentira ya no funciona. Lo que quieres está al otro lado de un momento honesto, cuando te dices a ti mismo, ya terminé de comprar esto. La verdad es simple y dolerá. Nunca necesitaste más tiempo. Necesitabas menos negación. Tu legado comienza cuando termina tu tolerancia a las excusas y ni un segundo antes. Hay algo que llevas que nadie más puede ver, no del todo, no claramente. Vive debajo de la superficie en la tranquilidad de saber que naciste pleno, lleno de algo que solo tú debías liberar. Pero la vida tiene una manera de adormecer esa conciencia, de darte distracciones, desvíos y motivos para esperar, y poco a poco te olvidas que lo que hay dentro de ti tiene fecha de caducidad, esa idea tácita, ese trabajo inacabado, ese regalo intacto, no espera para siempre, y si no tienes cuidado muere contigo. Esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. La mayoría de las personas abandonan este mundo con su potencial todavía encerrado en su interior, y no es porque no tuvieran talento, es porque no fueron disciplinados. Mira, la disciplina no es un castigo, no se trata de control o presión, es amor en movimiento. Es devoción con dirección. Así es como demuestras, no a los demás, sino a ti mismo, que lo que hay dentro de ti es lo suficientemente importante como para ser honrado, no solo cuando sea conveniente, no solo cuando se siente bien, pero todos los días, especialmente en los días en que no es así. Porque si solo apareces cuando es fácil, no estás honrando el regalo, lo estás entreteniendo, y el potencial entretenido eventualmente se vuelve amargo, se convierte en frustración, se convierte en resentimiento, porque en el fondo sabes lo que hay en ti, y fingir que no lo haces, esa es la carga más pesada de todas. Crees que el dolor proviene del fracaso, pero no es así. Viene de esconderse, de saber que hay más en ti y elegir el silencio, eligiendo la comodidad, elegir la euforia temporal de la distracción en lugar de la satisfacción permanente de la creación. Y si eres honesto, lo has logrado. Has dejado pasar los días sin tocar tu regalo. Te has dicho a ti mismo que estás cansado, ocupado o que no estás preparado, pero debajo de todo eso había miedo. Y el miedo puede llevar cientos de máscaras diferentes, pero siempre deja el mismo resultado, otro día sin nada. No necesitas más tiempo, necesitas un compromiso más profundo, disciplina que no pregunta cómo te sientes, solo lo que has elegido, o construyes tu vida en torno a tu vocación o construyes una vida que la entierra lentamente. No hay término medio.
Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando el mundo deje de pedir tu tiempo y tu nombre se desvanezca de la superficie de las cosas, te harás una pregunta. Lo di todo. Todo lo que tenía. Todo lo que sabía. Todo lo que me dieron. Morir vacío no es una tragedia. Morir plenamente intacto, inacabado, inexpresado, esa es la verdadera pérdida. Entonces la pregunta no es, ¿tienes algo dentro de ti? Ya sabes la respuesta a eso. La verdadera pregunta es, ¿lo llevarás a tu tumba o finalmente lo dejarás salir? Un día tu nombre se pronunciará por última vez, no porque hayas fallado, sino porque eres humano, finito, temporario, carne y aliento que al final vuelve al polvo. Y el mundo, por muy duro que parezca, seguirá adelante, más rápido de lo que esperas. Esa verdad debería sacudir algo dentro de ti, porque significa que esta vida no se trata de cuánto puedes quitarle, sino de lo que dejas atrás. Lo que resuena cuando ya no estás aquí para explicar, para publicar, para demostrar. Pasas mucho tiempo sobreviviendo, logrando y demostrando, pero rara vez te detienes y preguntas, ¿qué estoy construyendo realmente? No lo que estás comprando, no es lo que estás mostrando, pero lo que estás dando forma, con tus palabras, con tu trabajo, con tu presencia. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que consumen y los que construyen. Uno deja recibos, el otro deja atrás restos. La verdad es que el legado no tiene nada que ver con la fama. La mayoría de las personas que construyeron las cosas que cambiaron tu vida, nunca sabrás sus nombres, pero sentiste su trabajo, te llegó mucho después de que se hubieran ido. Eso es lo que estás aquí para hacer. Para construir algo que respire sin ti, dar forma a un mensaje, una misión, un movimiento, algo que lleve tus huellas dactilares mucho después de que hayas abandonado la habitación. Pero aquí está la parte que duele, aún no lo estás construyendo, no del todo, quizás estés incursionando, quizás estés soñando, pero el verdadero trabajo, el trabajo profundo a nivel de legado, todavía está en el estante. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que no importe, porque no estás seguro de estar listo, porque crees que tienes más tiempo. Pero el tiempo no es una promesa, es una ventana, y cuanto más esperas para construir, menos dejas atrás. No es necesario construir algo enorme, pero tú debes construir algo significativo, un negocio que sirve, una historia que cura, una lección transmitida a alguien que la necesitaba, algo que diga, estuve aquí y di algo que importaba. Al reloj no le importa tu miedo, y el mundo no recordará lo que pretendías hacer, solo recordará lo que tú finalizado. Entonces, si se pregunta por dónde empezar, no pregunte que es popular, no preguntes que es fácil, preguntar que me sobrevivirá. Porque cuando el ruido se desvanece y la luz se atenúa, lo que queda es lo que construido. Y si no has construido nada, entonces no queda nada. Pero si te atreves a entregar tu vida a algo más grande que la comodidad, algo seguirá hablando por ti mucho después de que te hayas ido. Hay una especie de silencio para el que no te preparan, no del tipo pacífico, el otro tipo, el que sigue tu esfuerzo y no te ofrece nada a cambio. Apareces tú, trabajas, das tu tiempo, tu concentración, tu energía, a veces tu alma, y el mundo no parpadea, sin aplausos, sin comentarios, no hay pruebas de que esté funcionando, solo tú y el silencio. Ese silencio puede quebrar a la gente, porque se siente como un veredicto, como si tal vez no fueras lo suficientemente bueno, como tal vez no valga la pena, como si tal vez el trabajo que estás haciendo, el sacrificio, las largas noches, las mañanas solitarias estuviera desapareciendo en un vacío donde nadie te mira y nada cambia. Pero ese silencio no es un castigo, es preparación. Es el horno donde se forjan los verdaderos, no los que trabajan para la validación, sino los que trabajan porque algo dentro de ellos se niega a detenerse. Esta es la brecha entre la siembra y la cosecha.
el espacio donde crecen las semillas debajo de la superficie, invisible, descelebrado, pero creciendo. Y es aquí, en este largo y árido silencio, donde descubres de qué estás hecho realmente, porque cualquiera puede moverse cuando la recompensa es instantánea, pero el legado no funciona así. El legado es lento, se gana en la oscuridad, y si abandonas el silencio, nunca descubrirás lo que te esperaba al otro lado. Eso es lo que hace que esta parte sea tan peligrosa y tan sagrada, porque aquí es donde la mayoría de la gente se aleja. Se dicen a sí mismos que lo intentaron, lo llaman sincronización o lógica o paz, pero en realidad es fatiga, es soledad, es el peso de no ser visto. Pero no eres la mayoría de la gente, no estarías aquí si lo estuvieras. Sientes el silencio profundamente, anhelas la señal de que importa, que tú importas, pero sigues adelante de todos modos, te despiertas de nuevo, tú te esfuerzas, plantas la siguiente semilla, no porque alguien esté mirando, sino porque sabes que lo que estás construyendo lo exige, incluso si nadie aplaude, incluso si nadie se da cuenta, incluso si eres solo tú y el eco de tus propios pasos. Porque algo dentro de ti entiende lo que el mundo solo entenderá más tarde, que el silencio no estaba vacío, era sagrado, que en esta quietud te estabas construyendo, en silencio, brutalmente, precisamente. Y cuando finalmente llegue la recompensa, si es que llega, no estarás simplemente preparado, estarás sólido, no porque el mundo te haya dicho quién eres, sino porque el silencio lo hizo. Y los que logran superar ese silencio no solo son recordados, ellos obtienen respetado. Hay un extraño tipo de presión que aumenta cuando nadie está mirando, ese espacio donde nadie sabrá jamás lo que eliges, sin foco, sin aplausos, solo tú y la decisión. Parece pequeño en este momento, un atajo aquí, una verdad a medias ahí, algo que justificas porque se siente inofensivo, necesario, fácil. Pero esos momentos, esas elecciones tranquilas y privadas no desaparecen, dejan huella, no en el mundo, no de inmediato, sino en tú. Porque la integridad no se anuncia por sí sola, firma tu nombre en voz baja, invisiblemente, pero permanentemente. Crees que tu legado dependerá de lo que logres, pero no será así. Estará formado por cómo lo lograste, cómo tratabas a la gente cuando no tenías nada, cómo los tratabas cuando lo tenías todo, si cumplió su palabra cuando fue un inconveniente, si te quedaste quieto cuando hubiera sido más fácil correr. Cada decisión que tomas firma algo, una reputación, un recuerdo, un nombre tuyo. Y aquí viene la parte más difícil. Nadie entenderá nunca del todo el peso de las decisiones que tomas en privado, los que te costaron más de lo que te recompensaron, aquellos en los que dijiste la verdad incluso cuando dolió, donde te alejaste incluso cuando te dejó con las manos vacías. Es posible que nadie te lo agradezca jamás, pero lo harás sentir a ellos, en tu columna, mientras duermes, en el orgullo silencioso que surge de saber que no te vendiste cuando... La integridad no se trata de ser perfecto, se trata de estar completo, se trata de saber que la versión tuya que aparece frente a los demás no es un disfraz, es consistente con la que se mira al espejo cuando no hay nadie más cerca. No se trata de imagen, se trata de alineación. Serás tentado. Habrá atajos que prometen rapidez, manipulación que ofrece resultados, engaño que se disfraza de estrategia. Verás a otros salir adelante al tergiversar su verdad y por un momento parecerá que están ganando. Pero eso es solo el comienzo de su declive. Porque el legado no se mide en la cima, se mide cuando todo se desvanece y lo único que queda es cómo estabas o cómo te caíste. La verdad es que la gente olvidará lo que dijiste, lo que construiste, lo que intentaste demostrar, pero ellos no lo olvidaré cómo los hiciste sentir. No olvidarán los momentos en los que tu personaje se reveló, en silencio, continuamente, repetidamente. Así que pregúntate a ti mismo, no quién quieres que te vean, pero quién eres cuando nadie te mira. Porque al final, la vida que llevas susurrará algo sobre ti, y si ese susurro es de respeto o de arrepentimiento.
Depende de lo que firmes cuando nadie más esté mirando. Hay un momento que estabas esperando, en silencio, secretamente. Probablemente no lo admitirías en voz alta, pero está ahí esta idea que algún día sentir listo, como si algún interruptor se activara dentro de ti, como si el miedo desapareciera, como si de repente te despertaras con toda la confianza, toda la claridad, toda la certeza que crees que necesitas. Pero ese momento no viene. Porque la preparación es un mito y te lo han vendido el miedo, la creencia de que antes de actuar debes estar seguro, preparado, totalmente equipado. Esa es la mentira que te ha mantenido quieto. Esa es la razón por la que sigues dando vueltas en tu mente sobre la misma montaña, llena de intención, hambrienta de acción. Sigues recopilando información, observando a los demás moverse, imaginando cómo lo harías cuando sea el momento adecuado, pero el momento adecuado nunca llega. Espera cruel y silenciosamente a ver si descubres la verdad. Esa acción no llega. Después te sientes listo. Viene antes. Y sé por qué no te has movido. No es pereza, no es debilidad, es miedo disfrazado de estrategia, el miedo a equivocarse, el miedo a quedar expuesto, el miedo de que si te vas ahora como estás, fracasarás y la gente verá que no estás tan preparado como creen. Pero déjenme decirles una cosa, ellos tampoco están preparados, ninguno de ellos lo fue. Los que admiras no esperaron a que el miedo desapareciera. Actuaron con él en sus pulmones, se movieron mientras temblaban, se lanzaron dudando, no porque estuvieran preparados, sino porque la visión en su interior gritaba más fuerte que el miedo. Y eso es lo que tienes que escuchar por ahora, el grito interior, la voz que ha quedado enterrada bajo todas tus razones, tus cronogramas, tus planes. A esa voz no le importa la perfección, se preocupa por movimiento. No es necesario que seas valiente, necesita que seas honesto, lo suficientemente honesto como para admitir que en realidad no estás esperando que estés listo, sino que estás esperando permiso, y nadie viene a dárselo. Así que aquí está la verdadera elección, moverse ahora mientras su corazón late con fuerza y sus manos tiemblan, o esperar para siempre esperando que el miedo desaparezca primero. No lo hará, pero en el momento en que te mueves, el miedo cambia de forma. Deja de ser tu muro y se convierte en tu combustible. Ese es el cambio, el gran avance, la línea en la arena que has estado dando vueltas durante demasiado tiempo. No te sentirás preparado, pero eres necesario. No te sentirás calificado, pero estás llamado. Y si esperas a que todo sea perfecto, te perderás lo único que importa, el comienzo. No cuando estés listo, cuando llegue el momento. Y es hora. Hay una especie de dolor que no grita, simplemente persiste, se instala detrás de tus ojos, en tu pecho, en el fondo de tu mente. Ya no hablas más de ello, no porque ya no esté, sino porque has aprendido a vivir con él. Y aún así te moldea. Te has convencido de que tu dolor es algo que debes ocultar. Una grieta en tu armadura, un defecto en tu carácter, una señal de que de alguna manera eres menos que las personas que parecen no verse afectadas por él. Te dices a ti mismo que una vez que te curas, una vez que te arreglas, serás digno de construir, de liderar, de importar. Pero la verdad es que no es la versión curada de ti lo que la gente necesita, es el verdadero, el que ha pasado por algo, el que no se rindió cuando todo en él quiso, el que camina cojeando pero aún así avanza. Esa versión tuya, la que tiene cicatrices, la honesta, ese es el plano. Crees que tu dolor te descalifica, pero ¿qué pasa si en realidad es tu credencial? ¿Qué pasaría si lo que pensabas que te hacía indigno fuera exactamente lo que hace que tu voz importe? Porque el dolor no te debilita, te hace preciso, le da peso a su mensaje, elimina lo superficial y deja solo la verdad. Las personas a las que debes llegar no buscan la perfección, no buscan pulido, están buscando a alguien que haya estado allá, alguien que conoce el terreno porque ha sangrado en él. Esa es la diferencia entre quienes inspiran desde la distancia y quienes lideran desde el frente.
Pero nunca accederás a eso si sigues enterrando tu dolor, si sigues fingiendo que nunca sucedió, si sigues intentando construir un legado solo con las partes de ti que se sienten aceptables. No te dieron ese dolor para que te avergonzaras de él, te lo dieron a usar él. Para hablar diferente, amar más profundamente, crear con urgencia, mantenerse firme con una columna vertebral moldeada por la experiencia, no por la teoría. Tu dolor no debilita tu propósito, lo agudiza. Y si eres lo suficientemente valiente como para dejar de ocultarlo, si eres lo suficientemente fuerte para reconocerlo, te darás cuenta de que tu historia no comienza después de que termina el dolor, comienza a través de él. Entonces no, tus cicatrices no son signos de fracaso, son tu firma, son la prueba de que has vivido, que has aguantado y que todavía estás aquí construyendo. Y cuando el polvo se asiente, cuando tu vida hable por sí sola, la gente no recordará tu perfección. Será tu resiliencia, porque no solo sobreviviste, lo convertiste en base. Hay una versión tuya que ya existe, no en el espejo, no en el pasado, pero adelante, tranquilo, espera, mirando, no desde un lugar de fantasía, sino desde el camino hacia el que estás caminando o del que te estás alejando. Y esa versión no se basa en la suerte, no nace de algún cambio cósmico de circunstancias, está hecho por lo que eliges hoy, ahora mismo, en este momento. Pero seamos honestos, la mayoría de los días no vives para esa versión. Estás viviendo para la comodidad, para alivio, para sobrevivir. Estás reaccionando, adaptándote, afrontando la situación. No porque seas débil, sino porque el peso de la vida desgasta incluso a las almas más fuertes cuando no hay una meta clara a la vista. Pero lo sientes, ¿no? Esa tensión interior, la atracción entre quién eres y quién sabes que estás destinado a ser, ese dolor cuando actúas por costumbre en lugar de por intención, ese dolor de saber que eres capaz de hacer más, pero elegir menos porque te resulta familiar. Has estado a la deriva, has estado negociando y en algún momento del camino dejaste de construir, empezaste a mantener. Gerente, esperando que las condiciones se alineen para poder entrar en la versión de ti mismo que sabes que está enterrada debajo de todo el ruido. Pero la verdad es que el futuro que esperas no necesita un deseo, necesita un guerrero, alguien que aparece incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil, alguien que dice, basta de esperar, es hora de convertirse. Porque todo lo que haces hoy, las palabras que pronuncias, los hábitos que permites, las normas que haces cumplir, emiten un voto, no solo por cómo te sientes en el momento, sino en quién te convertirás en la próxima temporada de tu vida. Y si pudieras conocer esa versión futura de ti mismo ahora mismo, cara a cara, ¿te agradecerían la forma en que estás viviendo o te preguntarían por qué los abandonaste? Esa versión tuya, la enfocada, la clara, la poderosa, no está pidiendo milagros, están pidiendo disciplina, para honestidad, por una decisión diaria de dejar de traicionar el futuro solo para proteger el presente. No puedes saltarte el proceso, no puedes hablar para alcanzar la grandeza. Tú lo construyes, una decisión, un sacrificio, una verdad incómoda a la vez. Así que deja de preguntar qué te apetece hacer hoy, empieza a preguntar cuál será tu versión futura, necesidades que hacer. Necesitan que usted descanse o se comprometa nuevamente, reducirse o dar un paso adelante, encajar o finalmente levantarse. ¿Por qué están esperando? Y cada día que te retrasas se desvían más. Pero si lo eliges ahora, si te presentas ahora, no serán posibles. Se convierten inevitables.